Sí, vamos a hacer la segunda del día de hoy, es porque se conoció el nuevo informe anual del OTI, que es el Observatorio de Trabajo Informático, que se presenta un informe anual con datos claves sobre empleo, salarios, género, cooperativas y políticas públicas en el sector justamente de la informática en nuestro país. Un tema que nos parecía interesante para poder conversar y ahondar un poquito ahí cómo viene la mano, y por eso vamos a hablar con Esteban Sargiotto, que es el director del Observatorio de Trabajo Informático, que pertenece justamente a la Asociación Gremial de Computación. Esteban, ¿cómo te va? Gonzalo y Carolina te saludan desde Ushuaia. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo Un estamos? saludo ahí para la audiencia, Muchas gracias por atendernos, Esteban, muy amable. por favor. Bueno, son varias las aristas que aborda este informe anual del Observatorio del Trabajo Informático, que entiendo es el informe anual del 24, ¿no? De lo que ocurrió en la actividad en el 2024. Exactamente. Sí, sí, sí. Eso se debe a que, ahora bueno, te contesto las preguntas que quieras, pero eso se debe a que nosotros utilizamos información oficial Sí. y, viste, viene siempre con un retraso. Entonces, nosotros lo que hacemos es cuando termina el año, vamos haciendo como un repaso y un balance. Empezamos en el 2022 y bueno, por eso salió ahora. Claro, Claro. claro, sí, sí, lógicamente que bueno, lleva un tiempo también de procesamiento de toda esa información. Tiene Ujú. la fuente informativa, que digamos, todo lo que de donde ustedes pueden sacar datos, son datos sustanciosos, digamos, hay mucho para analizar, o ahí la Argentina tiene también un trabajito que hacer en relación a la cantidad de información que produce en torno al mundo informático. Mira, hay mucha información muy interesante. Lo que sí, la verdad es que está un poco desordenada. Nosotros básicamente, y bueno, y una de las grandes intenciones que teníamos era poner un poco de orden y por eso decimos que tratamos de hacer una radiografía del sector o digamos una muestra de cómo es todo el sector y de, bueno, juntar un poco las partes, ¿no? Básicamente usamos información pública. Sí. El Estado la verdad que lo tiene bastante desordenado y también nos nutrimos de informes privados y informes que hacen las cámaras empresarias o consultores y después información que recabamos nosotros y algunas otras organizaciones, como por ejemplo, no sé si conocen CISARMI, que es una organización de la comunidad informática que Ujú. tiene varios años. Así que bueno, tratamos de ir como juntando la información que nos parece más relevante, pero sobre todo lo que más usamos es información oficial, porque es la más fehaciente, y por eso ahí van a ver en el informe que utilizamos mucha información del CIPA y de la EPH del INDEC. Claro, claro. Bueno, y Esteban, uno de los datos que veíamos es que la industria informática en Argentina emplea más de 158.000 trabajadores en relación de dependencia. Supongo yo, más allá de algunos vaivenes, que eso se ha ido incrementando en los últimos años. Es decir, tiene que ver con un resultado, seguramente una actividad que ha ido creciendo a lo largo de los últimos años. Pero comparativamente con países de la región, ¿es un número importante, o la Argentina en realidad tendría que tener otros números en esta materia? Mira, la Argentina tiene una muy buena tasa de crecimiento en el sector informático. Es decir, la Ujú. verdad que la Argentina hace muchos meses que crea empleo en el sector sostenidamente. Este último año fue alrededor del 5%, el último año 2024 fue alrededor del 5% de creación de empleo, de crecimiento, digamos, ¿no? Sí. Ujú. Eh, si bien ahora hubo cierto amesetamiento comparado a otros años, porque no sé si han estado viendo, pero a nivel internacional ha habido como un cierto parate en el ritmo de contrataciones. Hubo algunos conflictos en particular con el tema de las tasas de interés en Estados Unidos, Sí. el tema de que algunos capitales de riesgo dejaron de hacer inversiones de riesgo. Bueno, eso redujo inversiones en algunos sectores. Ahora también hubo anuncios de despidos, de hecho hay despidos. Nosotros tuvimos grandes problemas, tenemos todavía con empresas grandes como Globant por los despidos, Claro. pero de todos modos como sector sí es un sector muy dinámico y que crea empleo. Y en la región la verdad que la Argentina es líder, incluso comparado a países más grandes que la Argentina, como Brasil y México. Mira. Y me imagino que eso tiene también un correlato en lo que se conoce comúnmente como freelancer, ¿no? Que en alguna época era una Sí. palabra medio snob, y ahora
No. Un freelancer es un Monotributista. monotributista, más o menos, ¿no? Que tal vez en algún caso Sí. sirve y es bueno, porque hay que ver la obvio. característica de cada uno de estos profesionales, pero Ujú. tengo un sesgo a pensar que se disfraza de freelancer mucho laburo que tendría que ser en realidad blanqueado y no lo es. ¿Es así? ¿Hay una traducción en eso? Mira, tenés en el sector nuestro, en particular el sector del software, porque no pasa lo mismo con el hardware, pero en particular con el sector del software, no es como en otros rubros que viste que tenés el fraude laboral, ¿no? No es que tenés gente que debería estar en relación de dependencia y la pusiste monotributista. Si bien eso existe, no es como en otros sectores, y lo que tiene de particular el software es que existe además otra figura que es muy habitual, que es el del contractor. Es decir, trabajadores que son contratados en el exterior. Es decir, vos firmás un contrato con una empresa de Estados Unidos, pero trabajas acá y Claro, trabajas remoto. Porque ese es otro de los rasgos del trabajo de software y también de diseño y otras actividades similares o conectadas a la industria, que es que existe mucho trabajador contractor y freelancer. Y el freelancer y contractor normalmente acá en la Argentina sería un monotributista, pero en ese caso no estaría mal encuadrado, ¿entiendes? O sea, sí, porque se trata de contractors, no es que sean freelancers, sí, sí, sí. necesariamente. Después, por otro lado, sí tenés que, hay como cierto fomento y cierto discurso, cierta narrativa sobre la industria, que a fin de cuentas es una narrativa política en el sentido de que es un discurso político de cómo debería ser la industria y demás, que sí plantea como un fomento del freelancer y que, bueno, es lo que vos decís, no necesariamente bueno, en realidad puede ser una excusa para no blanquear o para no pagar cargas sociales y demás. En nuestro caso, en nuestra industria, tenemos un empleo informal bueno, en el trabajo lo explicamos, alrededor del 14%, que no es como en otros rubros, pero es bastante alto. Claro. Bueno, pero el promedio nacional es mucho más alto. Sí, el promedio nacional está O arriba sea, del 35. Pues. claro, está bastante más abajo del promedio nacional. Sí, totalmente. Sí, Y, es un sector, sobre todo, formal. Lo que sí tenemos es el problema de que los sueldos están realmente muy mal, que bueno, me imagino que capaz iba a ser una de tus preguntas, pero sí, bueno, sí es cierto que es un sector mucho más formalizado que otros. claro, pero han tenido inconvenientes con los incrementos salariales como todas las del resto de las actividades en los últimos años. Bueno, la razón principal de eso es que no tenemos una paritaria los informáticos, que bueno, es una de las cosas Mira. que nosotros del gremio venimos diciendo, que Sí, es que no existe un convenio colectivo de trabajo todavía, a pesar de que nosotros como gremio ya tenemos todos los papeles, digamos, ¿no? La personería gremial y todas esas cosas, sí, para que se firme un convenio colectivo de trabajo, que como ustedes saben, incluye no solamente la mesa paritaria, donde uno, cuando hay situaciones como esta, de alta inflación, va a discutir aumentos salariales, sino también cosas como, bueno, plan de carrera, certificaciones, roles ocupacionales, ¿viste? Adicionales, eh, y todas las licencias, todas las cosas que hacen a una industria, ¿viste? Que eso están plasmadas en los convenios. claro, No sé, como en cada sector, ¿viste? Sectores industriales tienen sus particularidades, qué sé yo, no es lo mismo el convenio colectivo de la construcción que uno de petrolero. El petrolero de repente tiene cláusulas sobre trabajar en altura, o el de construcción también, pero no es lo mismo que el de comercio, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con la informática, y es lo que nosotros todavía no tenemos, y bueno, sumado que además hay una caída crónica del salario informático. Nosotros hoy, lo que nosotros nos dan los números es que hoy la mediana, nosotros decimos la mediana porque el promedio ensucia mucho el dato, la mediana de los trabajadores informáticos en el sector de software es de 1.300.000 pesos, es decir, no estamos hablando de salarios claro. altos, bajo ningún punto de vista, comparado con otras actividades industriales. Claro, claro, y que uno además tiene esa idea de que todo lo que tiene que ver con lo informático está tan tecnificado y uno piensa en las grandes empresas de Silicon Valley que Uh-huh. la tendencia puede ser pensar que los que están en ese rubro están nadando en guita. Y capaz que los que nadan Claro. en guita son los dueños de las empresas, pero a partir Claro. de ahí la lógica de, digamos, disponer de tu tiempo a cambio de un salario se aplica de la misma manera. Claro, y además a veces hay una confusión que en algunos es bastante deliberado de parte de las empresas que de
fomentan esta idea, de parte de algunos sectores que fomentan esta idea, que en realidad los que tienen esos sueldos y demás son determinados perfiles. Esto que vos decís, Silicon Valley. Bueno, sí, claro que hay trabajadores que son contractors, que trabajan para el exterior, con determinado perfil, de mucha experiencia, muy senior, como se llama en la industria. Y sí, es verdad que existen salarios. Nosotros tenemos compañeros que están afiliados al gremio y demás, que tienen salarios de, no sé, de $6.000, $7.000. Pero ese no es lo común en la industria. Y además la industria no son nada más esta idea que existe de los superprogramadores, sino que la industria tiene un montón de roles. No sé, hay trabajadores como los Quality Assurance, es una de las partes del trabajo, los control de calidad, testeo, todas esas cosas. Trabajadores que hacen testeo, que trabajan en los equipos de las empresas informáticas. Sí, Nosotros tenemos trabajadores que cobran $1.100.000 claro. y son semi-senior. Y vos, si Wow. estás en una empresa importante, sos semi-senior, tenés experiencia, te formaste, trabajás y te pagan eso. Bueno, y así un montón de puestos que, bueno, mesa de ayuda, hay un montón de puestos que son parte de la industria informática, son menos marketineros, la gente te habla de los developers, cuando te fijas, cuando te dicen, no, bueno, podés cobrar, en general son determinados puestos que ganan esos sueldos, pero el general de la industria no vive así. Claro. Y Esteban, lo que más desarrollado está, si tenés que separarlo entre hardware y software en la Argentina, ¿cuál de los dos es? Mira, la Argentina, la verdad que su industria es muy buena en todo sentido. Y no quiero decir nada contra el hardware, pero es cierto que la Argentina en ese sentido tiene menos desarrollo que otros países. Uh-huh. Qué sé yo, cuanto al desarrollo de hardware. Y en general, acá las empresas de hardware, las que fabrican no son tantas, y el grueso del hardware es venta mayorista. Y venta mayorista tiene más que ver con, viste, que vos vendés de las grandes empresas de hardware que vienen del exterior. Entonces, si bien hay empresas acá en la Argentina que fabrican chips, no es lo mismo que en otros países. Pero en el caso del software, nosotros, que no requiere tanta... Porque en el caso del hardware Materia está muy prima. conectado. Claro, y no requiere de maquinarias Uh-huh. y de cierto desarrollo, bueno, duro, ¿no? Infraestructura hard. En cambio, en el caso del software, es básicamente el trabajador informático y su formación. Claro. Y ahí la Argentina, sí que yo te diría que está entre la región, entre los primeros, sin ningún lugar a dudas. Y a nivel mundial te diría entre los primeros, porque la Argentina tiene una fenomenal calidad de sus profesionales. Lo puedes ver en competencias, lo puedes ver en trabajadores que son argentinos, dónde trabajan, para dónde trabajan las empresas argentinas y para quiénes. La cantidad de empresas que, viste, las llamadas unicornios, que la Argentina tiene mucho más que la región. Uh-huh. Bueno, el nivel de profesionales de la Argentina es altísimo, Uh-huh. en particular. Y asociándolo un poco con el informe, en la parte justo donde habla del nivel educativo, Sí. por ahí, para que nos grafiques un poco más como quiénes son los que más hoy están dentro de la gama esta de desarrollo de software, que sería en negocio, actividades de servicios de información, por ahí, Claro, o actividades de programación. programación y consultoría. Exacto. Tal cual, sí, lo que nosotros vimos, que a ver, nos sorprendió el número, pero no nos sorprendió el hecho, digamos, que es que en general en el sector, más del 60% del sector tiene estudios universitarios. Bien. Entre estudios universitarios, terciarios y posgrado, estamos hablando de como el 70-80% del sector, es decir, es un sector altamente calificado. Esta es otra de las cosas que nosotros insistimos cuando decimos la cuestión de los salarios. Uh-huh. Es decir, se paga a los trabajadores informáticos como si, no en desmedro, ¿no? Porque yo creo que un trabajador, no sé, un repositor de supermercado o algún otro trabajo que de repente no necesita calificación, yo creo que de todas maneras los salarios deben ser buenos. Sí, obvio. Que no se malinterprete, pero hablas de una inversión en educación que también tiene que tener un rédito, ¿no? Una vuelta. Claro, es decir, si vos además tuviste y te exigen y te demandan que te formes, que tengas estudios universitarios, que hables inglés, que además te piden, además de todo eso, que conozcas determinado lenguaje, en el caso del software, ¿no? Que conozcas determinado lenguaje de programación, que tengas, bueno, eso tiene que tener una retribución, eso tiene que estar contemplado, y eso tiene que estar, por ejemplo, en un convenio colectivo donde uno diga, bueno, ¿cuánto más se le agrega al trabajador por inglés? Bueno, inglés 20% más, no sé, por decir algo, ¿no? Claro. Y eso hoy no, por eso les daba recién el ejemplo del QA, un trabajador que hace testeo,
un tester, esa persona en general es un universitario y además tuvo que hacer algún tipo de formación. Y resulta que por eso nosotros en el informe anterior comparábamos los sueldos de nuestro sector con, por ejemplo, el sector bancario o el sector automotriz, porque el sector automotriz también demanda cierta formación. Claro. Mostrábamos que los salarios eran mucho más bajos que el sector automotriz. Pero sí, volviendo a tu pregunta, efectivamente, y esto, déjame que haga un comentario, Claro. Esto es muy importante porque ¿por qué la Argentina tiene determinado nivel de educación y determinada formación universitaria de los trabajadores informáticos? Porque existió una enorme inversión, sobre todo del sector público, que esto se conecta con la ley de promoción de software y la ley de economía de conocimiento. Es decir, este sector existe gracias a la gigantesca inversión pública que hizo el Estado argentino a lo largo de décadas, porque no es casualidad, hay otro informe que nosotros no lo comentamos, que muestra que la gran mayoría de los trabajadores informáticos provienen de universidades públicas. Mira. Y los grandes polos informáticos están alrededor de universidades. Si ustedes se fijan, o en lugares donde hay universidades, si ustedes se fijan dónde están los polos de informáticos más grandes, están, por ejemplo, bueno, en La Plata, en Buenos Aires, en Tandil, porque uno dice, ¿por qué Tandil? Y en Tandil tenés la Universidad del Centro. Claro. O Mendoza, Córdoba, donde están los centros universitarios, en general uno se encuentra que están los polos cerca, los polos informáticos. Claro. Y ahí es un, bueno, no es un dato menor, ¿eh? Y además porque justamente en cuanto a formación, tal vez hay muchas cosas que se puedan estudiar a distancia hoy, como decías vos, y teniendo un inglés bueno, también puedes acceder a posgrados que te dan universidades que te dan un poquito más de chapa, pero sin embargo, mayoritariamente por lo que estoy viendo en el informe es acá en Argentina. Sí, total. Aparte otra la formación, cosa, ¿no? Exactamente, y además otra cosa, nosotros mencionamos las universidades, pero también están los centros de formación profesional, Claro. o las o escuelas técnicas y demás. La Argentina tiene un entramado y una inversión muy grande de muchos años que permite que tengamos los perfiles profesionales que tenemos. Así que sin duda se trata de algo que lo hizo la inversión pública argentina. No solo pública, porque también hay inversión privada, ¿eh? No quiero decir con esto que no es que haya institutos privados que no sean buenos. Solo lo menciono porque en general se trata de la universidad y de los terciarios y los centros de formación profesional, que a veces son sindicales los centros de formación profesional. Por ejemplo, nosotros tenemos compañeros que se formaron en CFP que eran de un sindicato, por ejemplo. Claro. Bueno, y aparte también me atrae este dato de categoría ocupacional, en donde, bueno, se ve la categoría patrón, cuenta propia, obrero, empleado. Y, bueno, hay bastante cuenta propia. Obviamente, empleado es como se entiende que las empresas gigantes van a necesitar van a requerir más mano de obra. Pero cuenta propia son bastantes, con un 28,9%. Patrón son un 7%. Pero también, digamos que en este cuenta propia hay mucha gente con muy buenos ingresos que trabaja itinerante también, ¿no? Claro, sí, ese es otro perfil, los trabajadores que son profesionales y que son cuentapropistas, totalmente. Además ahí también se mezcla, porque pensá que acá esos resultados que vos mencionás son resultados de una encuesta, que es la encuesta permanente de hogares. El encuestador va y le pregunta y la persona dice que se dedica al sector informático y que lo hace por cuenta propia. Claro. Ahí muchas veces hay, si bien está bien la diferencia con el patrón, pero muchas veces hay situaciones donde tenés una empresa que es de una sola persona está haciendo una empresa y además trabaja como profesional. Quizás es profesor o tiene un instituto, o quizás atiende determinados temas o tiene una empresa unipersonal, también puede pasar, digamos, se cruza con eso. Pero sí, hay profesionales que escriben libros, que quizás trabajaron y después se convirtieron en cuentapropistas. Claro. Y sí, desde ya que es grande el sector. Nosotros de ahí es que sacamos, viste que en una parte hablamos de los freelancers. Sí. Ahí nosotros estimamos el número de freelancers porque muchas veces se habla, si ustedes siguen las discusiones que se suelen dar en los diarios, en un momento se dio la discusión cuando se habló del monotributo techo y todo eso, que se habla de, bueno, ¿cuántos trabajadores freelancers hay en Argentina? Y nadie sabe dar un número. Wow. Entonces,
Claro, lo que nosotros tratamos de hacer fue dar un número con un fundamento en algún dato oficial que nos acerque a decir, bueno, che, son estos. Ujú. Ahí es donde nosotros, te fijarás que hay una parte donde lo explicamos, que decimos que hay 29.957, alrededor de 30.000 trabajadores. Wow. ¿Cómo llegamos a ese número? Bueno, gente que sabe que se declara como autónoma o como cuentapropista y que mayoritariamente dice que trabaja desde su casa. Ahí va. De esa, de esa manera dijimos, bueno, estos por acá anda una buena estimación de trabajadores freelancers, Claro. porque son los trabajadores que le decía antes de los contractors o Ujú. freelancers, que a veces se mezclan las dos categorías, que son en general gente que trabaja para el exterior y mayoritariamente lo hace desde su casa. Bien, y se está dando, entonces, en este estudio inclusive, que por ahí empleadores están tratando de darle más cabida a aquellos que trabajan en sus casas o se prefiere más que se vaya a un establecimiento. ¿Cuál es la búsqueda? Mira, sabes que eso es un tema interesante porque nuestro sector, y ahí lo decimos en el informe, es un sector con muchísimo trabajo desde casa desde siempre. Ujú. Es decir, la cuestión del teletrabajo en el sector informático, en particular en el software, es habitual desde hace muchos años. Sí, Más del 50% del sector trabaja desde casa de manera remoto. híbrida o, Ujú. claro, remoto. eh, y en el caso del software eso crece como al 70 y pico Ah, mirá. de que trabajan desde casa. ¿Por qué? Porque es muy habitual trabajar remoto, que ojo, no quiere decir que trabajan exclusivamente desde casa. Esa gente también declara que trabaja en una oficina. Entonces, ¿qué significa eso? Y que hacen las dos cosas. Es decir, Ah, tienen tienen un día home office o 2 días home office. Eso es muy común. es O lo que se repartido. llama, claro, híbrido Bien, también. Es decir, no sé, vas 2 días a la oficina, 3 días en tu casa, o al revés, 3 días a la oficina, 2 días en tu casa. Eso bien. es muy común y post pandemia se impuso todavía más. Muchísimo más, tal cual. Claro, ¿y qué empezó a pasar? Que después de la pandemia mucha gente, muchos trabajadores no querían volver a la oficina. Claro. Y muchas empresas empezaron a pedirles a los trabajadores que vuelvan y muchos trabajadores no lo hacían. Y algunas utilizaron eso como mecanismo para despedir. Mira. En Y, particular, Globant, por ejemplo, hizo eso. ujú. O sea, que eso fue uno de los grandes argumentos para hacer receso de contratos. Y en realidad eso, bueno, obviamente que se puede hacer, si lo hicieron se puede hacer, pero ¿cuál es ese? Hay un gris ahí, como, ¿por qué tengo que Ujú. volver si estoy cumpliendo con Claro, los objetivos y está todo dentro de las normas que me planteas como laborales? Bueno, después de la pandemia también se efectivizó una ley de teletrabajo sí. de home office, porque claro, también están estos contratiempos que son, no tengo horario, me llaman a cualquier hora, me pasan Ujú. trabajo para hacer ya en un horario que no me corresponde. Bueno, y obviamente el tema de si tengo RT o no tengo RT. eh, Totalmente. entonces, ¿por qué crees que se pide que se vuelva a la oficina y no el teletrabajo? Que aparte para como decís vos, ¿no? La gente que trabaja en sistemas es muy común que lo haga de forma remota porque justamente puede manejar varias cosas a la vez desde un sistema, ¿no? Tiene esa facilidad. Mira, yo no te sé decir un número, no sería serio que yo te diga, mira, el 30%, porque la verdad que no lo sé. Lo que sí sé es que muchas empresas no tienen ningún problema con eso. Es Ujú. decir, la mayoría de las... Es muy común, como te decía, es muy común en el sector. Es más, nosotros en el gremio también lo llevamos adelante. Es muy habitual que en el Claro, gremio también hagamos día de home office, es decir, es muy común eso. Lo que pasa que, bueno, algunas empresas empezaron a sentir la necesidad, ¿no?, de entrar en contacto con su equipo, de conocerlos. Me imagino yo que algunos por buenas razones, otros quizás con un poco más de malicia, no sé, pero la mayoría, por alguna razón, empezaron algunas empresas, no ujú. sé si muchas, pero lo que sí te puedo decir es que hay algunas que lo empezaron a utilizar como mecanismo de aprovechar esa situación para despedir gente, ¿no? Pero otras simplemente porque dicen, bueno, está bien, hay que volver a la oficina, queremos conocerlos, queremos ver nuestros equipos, queremos ver cómo trabajan. También es cierto que cuando vas a hacer home office quizás es más difícil controlar la Sí, persona cómo trabaja, claro. ¿viste?
hay empresas que quizás no les gusta el rendimiento y dicen, bueno, no, que empiecen a volver a la oficina. Y es comprensible que haya quienes empiecen a decir, bueno, che, vengan 2 días a la semana, por lo menos. Es decir, Sí, creo sí. que va a haber una cosa, creo que hay una cosa medio de post-pandemia que todos todavía nos estamos adaptando, ¿no? Ujú. Más allá de los casos donde te digo que hay situaciones feas, también tiene que ver, creo yo, con que, bueno, un poco una vuelta a la normalidad, digamos, ¿no? Pero en el sector se sigue manteniendo y yo creo que se va a seguir manteniendo, porque ya te digo, es parte propia de la naturaleza del sector. De nuevo, volviendo en particular el software, no es el caso de lo mismo una fábrica de hardware, no es lo mismo, una fábrica que fabrica computadoras, no puedes hacer Tal home cual. office, ¿no? Esteban, la última, porque nos quedan 30 segundos nada más. Hay una calculadora re interesante que ustedes Sí, a través del Observatorio del Trabajo Informático elaboraron, pero entiendo que sirve para cualquier salario, básicamente. O sea, vos cargas sí. lo que ganaste bueno, podés cambiar los meses, pero por lo menos así automáticamente a mí saltó junio, que Ujú. tiene lógica porque todavía no terminamos julio. Lo que cobraste en junio en 2025 y lo que cobraste en el 24, y ahí te permite hacer un cálculo de si le ganaste o no la inflación, básicamente. Exactamente. Invito a todo el mundo, a todos los oyentes de cualquier rubro, de cualquier edad, de cualquier tipo de trabajo, a que la usen. La intención era ver cómo varió tu salario por la inflación, tener una idea del salario real. Porque es decir, hay tanta confusión que uno tiene con las inflaciones que hubo y demás, y entonces usamos, porque por eso se llama, la página es deflactor.oti.ar. Sí, Se llama deflactor porque cuando uno agarra un salario y lo mide por inflación, eso se llama deflactar por inflación. Es decir, para ver cuánto te queda en términos reales, claro. como algunos dicen, pesos constantes, ¿no? Pesos contantes. Sí, es eso. Y te mide la inflación, esto me lo preguntaron, te mide la inflación del mes, o sea, vos pones junio, es la inflación que pasó en junio, es decir, que lo vas a cobrar en julio, Claro, ese detalle, ¿no? sí. Pero sí, exactamente, esa es la utilidad. Creo que lo que está bueno es que te muestra cómo debería haber estado tu salario todos los meses anteriores. No sé si lo probaste, eso te Sí, fijas. sí. A Te ver. permite ver a vos la variación del salario anterior ajustado por inflación y el salario Exacto, nominal que estás teniendo. Entonces ahí podés exacto, ver si tu curva te da positivo o te da negativo en relación a la inflación. totalmente. Y podés Está ver bueno, todos los meses anteriores, claro, porque es interactivo, y te podés fijar a ver cómo evolucionó tu salario. La claro. intención es que todos puedan ver cómo les fue a su salario y bueno, y poder saber, saber qué onda con el sueldo de uno y bueno, Claro, sí, está tener algunas buenísimo. explicaciones. Está buenísimo. Esteban, muchas gracias por tu tiempo. Muy amable, muy Gracias. claro con todas las respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la llamada. Que estés Un muy saludo bien. por allá. Hasta luego. Gracias. Esteban Sargiotto, director del Observatorio de Trabajo Informático, perteneciente a la Asociación Gremial de Computación, AGC también, un sector que no tiene convenio colectivo de trabajo, que se viene agremiando hace poco tiempo, porque es una actividad, digamos, de las nuevas, por decirlo de alguna manera, en el mundo del trabajo, y bueno, que presenta una realidad que se condice con la realidad de otros sectores de la Ujú. Argentina. No es que están divorciados de la realidad nacional. Sí es cierto que hay algunos profesionales del ámbito de la informática que pueden vender servicios al exterior y con eso pueden hacer una diferencia, Claro, ahí es pero donde... después el promedio salarial anda en el palo 300. Bueno, de hecho, hay, por ejemplo, empresas promovidas a nivel nacional, a nivel software, y Tierra del Fuego, cero. Y hay un montón de provincias que están... Entonces, las empresas acá a nivel local Ujú. también no es que tienen un gran alcance y pueden cooptar mucha gente, por lo cual es necesario, sí o sí, buscar en otro lado. No quedan muchas Claro, alternativas. sí, bueno, es una actividad que se va desarrollando poco a poco y que necesita, por supuesto, tiene el impulso del Estado, necesita siempre un poco más, ¿no?